Personalmente siento que la situación actual de los estados ministeriales en el sacerdocio, pero también dentro de los laicos, ha sido una oportunidad bonita, en especial dentro de nuestra arquidiócesis, donde debido al plan de evangelización se pueda ver una unión o una estrecha relación de que ambos ministerios, tanto eclesiales dentro del ministerio sacerdotal como laicales, tienen una función que es el servicio a los demás, a los más necesitados en este caso. Entonces actualmente creo que hay una relación, y esto como decía anteriormente, lo hablo desde la Arquidiócesis de Bogotá por medio del plan de evangelización, una estrecha relación entre estos dos estados, no se dividen, no hay que verlos por aparte, sin duda alguna tienen funciones o características distintas, pero hay una misma esencia que no es otra que la del servicio a sus semejantes. Considero que el estado actual es un estado de despertar, de inquietud, de remoción, de ir despertando a cierta modorra, como dice el Papa Francisco, y cierta quietud que nos fue paralizando, que nos fue acomodando. Creo que tanto el ministerio sacerdotal como el ministerio laical viene asumiendo una vez más, repensando y actuando con seriedad frente a su misión. Primera, su misión de la santidad, su misión de vivir la condición bautismal, pero también invitando a otros y acompañándolos a otros en ese camino de descubrir la presencia amorosa de Jesús en su vida. Creo que es un estado interesante precisamente porque tanto los sacerdotes como los laicos se van sintiendo iglesia. No hay esa supremacía tanto del sacerdote por encima del laico, sino que hoy el laico también viene asumiendo protagonismo y liderazgo que sin duda alguna bajo el acompañamiento del sacerdote pues podrán cumplir la misión también que el Señor nos ha encomendado como iglesia. Siento que es un tiempo interesante, es un tiempo de despertar, pero sobre todo un tiempo de movilidad, de reconocer que tenemos una misión, que juntos caminamos hacia una misión y que es lo que el Señor quiere, lo que el Señor nos pide. Desde mi perspectiva, considero que en el ámbito sacerdotal, eh, digamos que hay unos pros y unos contras. Digamos, en el cuanto a los pros, eh, puedo llegar a decir que, digamos, el lanzarse, el poder tomar la decisión de asumir una responsabilidad tan grande como es el sacerdocio, como el sacramento y como la vocación que conlleva eh, este sacramento es de admirar. Y considero que los pocos, como lo he venido pensando, es que hay muy poco, hay muy pocas personas, muy pocos hombres que están decidiéndose al servicio del Señor. Entonces, los que están llegando hasta el punto de ser sacerdotes tienen bastante corazón pues para asumir esta responsabilidad. En los contras considero que, pues digamos que estamos en otra generación, hay sacerdotes que tienen diferentes edades y pues digamos que en el transcurso de, digamos en una parroquia, pueden llegar sacerdotes muy mayores o sacerdotes con una edad acoplable a, al ámbito en que estamos viviendo. Entonces, digamos que eso puede facilitar o puede dificultar como el avanzar como iglesia. Entonces, que digamos que el sacerdote tiene que también adaptarse. Eh, digamos que la juventud ahorita es como el proyecto que, pues digamos que debería formarse como iglesia, que es a lo que tenemos que llegar. Y los sacerdotes tienen que ser eh, parte fundamental en ese proceso. En cuanto a los laicos, el deber de ser de un laico es poder estar eh, en gracia con Dios, el poder, no sé, en cada aspecto de su vida, en cada momento de su día a día, poder dar gracias a Dios mediante las cosas que hace. Pues digamos que en el momento en que estamos ahorita, pues realmente un laico puede que venga a misa, pero sus actitudes, sus responsabilidades o sus decisiones puede que no sean correctas al deber ser de él. Lo primero que yo quisiera como hacer la aclaración respectiva es que hablamos de dos ámbitos muy distintos. Una cosa es el ministerio ordenado y otra cosa son los ministerios laicales. El primero se dan en virtud del orden sacerdotal, sacramento
que confiere al candidato pues el ministerio que es configuración con el sacerdocio de Cristo. Por tanto, hablamos de un ministerio ordenado hacia el sacerdocio. Mientras que en los laicos hablamos más bien de una acción en virtud del sacerdocio común, que es el de poder ejercer un servicio, de ahí viene la palabra ministro, el que sirve, de acuerdo a los carismas que suscita el Espíritu Santo al pueblo de Dios y que los ponen al servicio de la Iglesia. En ese sentido, ¿cuál sería el estatus de la ministerialidad en la Iglesia? Diría más bien, sería como mi afirmación ahí. Siempre ha habido una controversia desde el punto de vista eclesiológico entre si nuestra Iglesia hay más primacía al aspecto jerárquico o al aspecto ministerial. Esto ha llevado a que siempre haya como un choque, ¿no? Pareciera que el ministro ordenado y el ministerio de los laicos siempre estuvieran en una pugna, y eso se debió pues a una comprensión anterior al Concilio Vaticano II de un orden jerárquico de pronto piramidal. En la nueva comprensión del Vaticano II del pueblo de Dios como una única comunidad, entendemos los ministerios todos dentro de la única función que tiene la Iglesia, que es la santidad y la salvación de las almas y la instauración de ese reino traído por nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, todos los ministerios, tanto los ordenados como los ministerios laicales, vamos caminando a ese mismo fin que hoy pues, se podría llamar la evangelización. Pero la distinción que debe haber responde también a la armonía del cuerpo de Cristo. Como nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, somos un solo cuerpo, pero en ese cuerpo miembros distintos. La diversidad permite incluso que resplandezca mucho más la unidad. ¿Sí? El hecho de que haya ministerios, unos hacia el orden sacerdotal, otros hacia el orden laical, muestra la riqueza también de un Espíritu Santo que ha suscitado en la Iglesia toda esta diversidad. O sea, no tenemos que tenerle miedo a que haya estas distinciones. Lo que sí debe albergarse es que entre el ministerio ordenado y el ministerio laical haya una profunda colaboración. Ese es el principio. Yo creo que es un principio de corresponsabilidad en la misión, de colaboración mutua. El ministerio ordenado hacia el sacerdocio, pues hoy, sí, tengo que decirlo, está pasando por un momento de crisis. Concretamente, pues aquí en Bogotá, estamos en una urgencia vocacional hacia el ministerio ordenado presbiteral, debido a que pues, las circunstancias de nuestro secularismo, las consecuencias también de escándalos que ha habido en la Iglesia, y de pronto la falta también de injerencia, de proponer la vida sacerdotal como una vida posible, realizable y plena. Creo que los imaginarios que a veces tienen con la vida sacerdotal nos han hecho mucho daño, de que somos hombres solitarios, de que somos hombres frustrados, o en el peor de los casos con algún problema afectivo sexual. Yo creo que eso ha hecho mucho daño a que muchos jóvenes sientan que la vida sacerdotal de pronto no está a punto, no está a lugar. Y no, yo creo que el ministerio ordenado se necesita porque es un principio fundante también de la Iglesia querida por Cristo. Así como tampoco puedo decir que los ministerios laicales no sean necesarios, son supremamente necesarios. Pero recuerdo esto, no es porque los sacerdotes no podamos hacer lo que los laicos puedan hacer o viceversa, ¿no? Es el sentido de la complementariedad que hay de esos carismas con el único fin que tiene la Iglesia, que es la evangelización y la salvación de las almas. Entonces ahí creo que estaríamos en una situación más que de trabajo que de echarnos a llorar por la situación. Creo que el ministerio del sacerdote es el mismo ministerio de Jesucristo, el elegido por el Padre, el elegido para servir, el elegido para traer a la tierra todos los ministerios sagrados de la eternidad. Creo que es un ministerio hermoso, es un regalo para la Iglesia, con cada una de sus características, potestades y poder que da de lo alto. Los laicos, que también son bautizados, todos, tenemos una hermosa misión, el ser también sacerdotes, profetas y reyes, desde nuestro estado de vida en particular. Yo creo que no se oponen, más bien se complementan. Lo que el laico llega a rincones más escondidos, por decirlo así, que muchas veces los consagrados, los sacerdotes no pueden llegar, ellos sí.
Entonces todos creo que como bautizados estamos llamados y tenemos una misión específica y valiosísima, desde donde nos toque. Entonces por eso es muy importante. Yo encuentro dos elementos fundamentales, ¿sí? El primero es, cuando me preguntas cuál es el estado, pues entonces yo me remito a cómo está la iglesia, cómo se encuentra la iglesia con respecto a los ministerios sacerdotales y laicales. Bueno, esto del estado, del estar, es muy amplio, ¿no? Pero pues yo lo voy a remitir a conceptos modernos. Cuando alguien quiere publicar su estado, pues pone una carita, ¿no? Triste, alegre. Yo quisiera, ¿sí? Esto es mi percepción, entonces proponer una figura para el estado de la iglesia en cuanto a los ministerios sacerdotales y laicales en este momento. Es una figura de una persona, ¿sí?, en medio del mar, a punto de hundirse. Así describiría yo el estado de la iglesia con respecto a los ministerios sacerdotales y laicales. La iglesia en este momento necesita ayuda, ¿sí? Esto lo percibo en los pocos escenarios que conozco. Difícilmente yo puedo hablar de un plano general, pues porque pues, no puedo decir toda la iglesia, ¿sí? Pero en lo que yo alcanzo a percibir, y específicamente en la iglesia de la Arquidiócesis de Bogotá, pienso que la iglesia necesita ayuda, ¿sí? Pero esta ayuda no es simplemente humana, es una ayuda de Dios. Esta figura que yo propongo, ¿sí?, de la iglesia como una persona hundiéndose, ¿sí?, y sacando la mano, pero se puede percibir también el salvavidas, ¿sí? Es simplemente que la iglesia pida la ayuda a Dios. El otro concepto que yo encuentro y que es esencial aquí son los ministerios, ¿sí? ¿Qué se entiende por ministerio? Pues bien, podríamos remitirnos entonces, ¿sí?, a la etimología misma de la palabra, ¿sí? Entonces, ministerio, ¿sí?, que se traduce del griego al latín y que se toma del griego diaconía, que significa servicio, pues precisamente es un servicio, ¿sí? Este servicio de los sacerdotes y de los laicos, pues lo tomamos de base con lo que Jesús nos ha enseñado, ¿sí? ¿Cuál es el servicio que Dios quiere para la iglesia? ¿Sí? Y en la iglesia, pues es la entrega de lo que tenemos, ¿sí? Ese es el servicio que Dios quiere. Pero pues ahora cuando yo propongo ese estado de ayuda, es porque hay un poco de confusión, ¿sí?, en el modo de servir. Y en ese estado de confusión, pues puede uno encontrar que hay ministros ordenados que su servicio lo pueden referir a sí mismos, ¿sí? Y a partir de esto, pues se presenta también una confusión en los ministerios laicales, porque de alguna manera estos ministros laicos pues se someten a obediencia, ¿sí? Hay una jerarquía en ministerios y ellos hacen lo que les permiten, ¿sí?, o lo que les piden hacer. Yo diría que el servicio que quiere Jesucristo hoy para la iglesia es el servicio de entrega de sí mismo, reconociendo cuáles son los carismas, ¿sí?, de cada quien, y entendiendo si el sacerdote desde su carisma puede de alguna manera entregarse a los demás, ¿sí? Tendría que reconocerse si está dado para entregarse a los demás, ¿sí?, para que no haya una confusión de carismas y ministerios. Porque pueden haber laicos también, ¿sí?, capaces de cumplir los ministerios que hoy un sacerdote ejerce o digamos en los campos que sirve, ¿sí? Entonces hay algo que es esencial y que en el Concilio Vaticano II se especificó, y es los ministros ordenados, ¿sí?, están precisamente para administrar bienes espirituales. Con la ayuda ahora de los ministros laicos, pues qué bueno que la iglesia les pueda encomendar el servicio de los bienes materiales, ¿sí? Yo creo que esto sería esencial para la iglesia hoy. Pero ya digo,
especialmente la iglesia en este momento necesita ayuda y ayuda de Dios para poder otra vez entender cuál es la esencia del servicio, ¿sí? Y tendríamos que remitirnos al servicio que Jesucristo de alguna manera nos enseña. En general los ministerios laicales y sacerdotales, yo veo que en este momento el laico tiene un gran protagonismo en la iglesia. Veo que de manera especial la presencia de la mujer es muy significativa en la vida de la iglesia en diferentes ámbitos, para el anuncio de la palabra, para la vivencia de la caridad, para todo lo que significa la misión. O sea, veo que hay una riqueza de vocaciones al servicio de la iglesia, y también que los laicos han querido ahora formarse más, ser más competentes en el anuncio del Evangelio. Y si en otro tiempo había como cierto recelo por parte de los clérigos para que los laicos tuvieran participación en la iglesia, creo que ahora pues está dando precisamente esa mayor comunión, o sea, un trabajo más en equipo para sacar adelante la misión. Y respecto a los ministerios sacerdotales, yo creo que lo ha marcado mucho el pontificado del Papa Francisco, porque ha sido un pontificado donde esa iglesia piramidal se ha convertido más bien en una iglesia misionera, en una iglesia en salida. El Papa Francisco nos insiste en ser pastores con olor a oveja, y eso es un reto, porque muchas veces hay la tentación de que uno en este ministerio pueda acomodarse, pueda apoltronarse, como él mismo lo dice. Entonces veo que el ministerio que el Papa Francisco ha dejado y que está dejando como legado nos confronta mucho a nosotros sacerdotes para salir, para ser inclusive más cercanos y más solidarios a las necesidades del mundo entero. Es un desafío diario, porque salir de la zona de confort muchas veces no es fácil, pero pues es la misión que el Papa nos ha encomendado a todos. Me parece importante las dos, yo no escogería simplemente una. Hablar a veces del el sacerdote como ha venido siendo a veces suena como peyorativo, y siento que no lo es, porque siento que la función del sacerdote siempre ha sido servir a la comunidad, y eso nunca ha cambiado, no hay otra función distinta. Hay otros matices de acuerdo al contexto, hay otros matices de acuerdo al sector donde el sacerdote se encuentra, el servicio que presta, a veces dentro de la parroquia, de pronto dentro de un hospital, dentro de un colegio, de acuerdo al rol cambia, pero sin duda alguna esto también, el eje transversal es el servicio. Entonces siento que esto primero es importante, pero también lo segundo de mirar un sacerdote nuevo, de mirar un sacerdote más cercano, de mirar un sacerdote que tenga otra voz dentro de la sociedad, que valga su opinión dentro de los distintos ambientes sociales dentro de los cuales se mueve el sacerdote. Siento que es importante, pero me parece importante los dos. Yo no cambiaría uno por el otro, sino que los complementaría. Me parece que es importante mantener la tradición, mantener lo que el sacerdote ha venido haciendo a lo largo de la historia, que no es poco, pero también de pronto mirando un poco el ritmo en el cual la sociedad se mueve, la ciudad se mueve, pues asimismo también de pronto tener una idea más válida, donde el sacerdote se apropie de su servicio, donde el sacerdote se apropie de su ministerio y lo haga valer, lo haga válido con una palabra nueva dentro de la sociedad o el mundo del cual se mueve. El modelo sacerdotal es Cristo mismo, su presencia, el proyecto del reino de Dios es el modelo de Cristo, y es el modelo del sacerdote. Yo creo que aquí, más que mantener un modelo, es hacer un modelo, y el modelo de Cristo es integral, un Cristo que se acerca, un Cristo que atiende las necesidades, que no escatima nada para acompañar a los demás, para sanar, para curar. Las obras de misericordia que están en el Evangelio son una manera de llevar también el cumplimiento de la misión de Cristo. Entonces creo que no se trata de mantener un modelo, se trata de ser el modelo, que es el modelo de Cristo. Y por eso yo creería que no hay aquí división, ¿no? Mantener un modelo o atender las necesidades. Yo puedo vivir las obras de misericordia, puedo atender a los más necesitados, pero teniendo claro que soy un servidor de Cristo, de que soy sacerdote de Cristo. Entonces yo creo que no hay separación. Es un solo modelo, que es el de Cristo, y si este modelo, la propuesta de Cristo toca el corazón, la transforma, y yo creo que no hay modelos sino resultados. A mi manera de pensar, yo prefiero que se queden con el modelo de sacerdocio que tenemos hasta ahorita, porque
como por tradición familiar, uno siempre fue creado como con la imagen del sacerdote que fuera una persona santa, al cual se le hace reverencia siempre. Cambiarlo sería como crear una guerra, digamos, llamémoslo así, económica. El ejemplo es, si quitamos el celibato, entonces el sacerdote se iría a casar. Entonces, entre mujeres siempre va a existir como una especie de guerra, porque si yo me caso con un sacerdote, entonces yo voy a exigir o voy a preferir la mejor iglesia para yo estar bien. Por eso la verdad prefiero el modelo de ahorita. Bueno, personalmente siento que no es un problema de forma, sino de fondo. Independientemente si los sacerdotes son célibes o son casados, eso no sería relevante. Lo que sería relevante realmente sería trabajar en la persona del sacerdote. ¿Por qué ser sacerdote? ¿Por qué escoger ser sacerdote hoy en día? Desde su ser. Y eso ya, si fuese casado, le agregaría un plus. ¿Por qué? Porque siendo casado o siendo célibe van a ser buenos sacerdotes, que es el objetivo. Entonces la forma como que personalmente siento que no afectaría, realmente sería irrelevante. Además, bueno, soy un hombre casado y pensándolo de ese modo, pues ser casado y ser sacerdote pues sería como un poco complejo. Pero pues son gustos y pareceres también. Realmente, lo repito, no sería más un problema que tendría que ser de fondo, el tocar el ser de los sacerdotes, porque ellos son sacerdotes, porque deciden esa opción de vida, independientemente de si son célibes o casados. No creo que afecte demasiado. Cuando me preguntan sobre el modelo de vida del presbítero en el mundo contemporáneo, ¿qué convendría más? Una situación de pronto de seguirlo llevando como se está llevando, o de ver otras alternativas de vivencia del ejercicio ministerial, como por ejemplo una posibilidad de la vida matrimonial y el ejercicio sacerdotal. A ver, ahí yo entraría a decir más bien lo siguiente, y parto de una premisa que estamos manejando acá en la Arquidiócesis de Bogotá, y es que en la propuesta vocacional a la vida sacerdotal ya no estamos centrando nuestra atención tanto en lo que hacemos como sacerdotes, sino más bien el de por qué se necesita el estilo de la vida sacerdotal en una sociedad como esta. O sea, yo pienso que la vida sacerdotal como está comprendida desde el ordenamiento de la Iglesia Católica Romana es un signo en medio de la sociedad, es un signo creíble, claro. Los problemas, las dificultades que ha habido con uno o con otro sacerdote no pueden legislar la universalidad de lo que hacen otros. Pero sí se necesita en un mundo como el que vivimos personas que sean capaces de con su propia vida hablar de otro modo de pensar, de sentir, y en este sentido es poder mostrar en el aquí y en el ahora la presencia de Dios. Creo que esa es nuestra finalidad como sacerdotes. O sea, nosotros no nos identificamos porque hagamos o no hagamos, sino por lo que somos. Entonces, en esa pregunta yo pienso que siempre el Señor suscitará vocaciones. El problema realmente que ha pasado, de pronto ha sido en la formación de esas personas al ministerio, en las convicciones con las que las personas se puedan formar para este estilo de vida, y por eso el problema no es de cómo se viva, sino cómo se forman para esa vida. Entonces, yo pienso que no habría que dar por descontada esta posibilidad. De hecho, nosotros estamos en todo un tiempo de replantear la formación, ¿no? Creo que lo que hay que hacer es más el estilo de la vida sacerdotal, cómo puede ser más incidente en la vida de la sociedad, una incidencia obviamente positiva. Yo creo que el celibato, la pobreza, la obediencia, todos los valores que hay a la base de un sacerdote, pues son signo para una sociedad materialista, individualista, que no entiende de trascendencia. Entonces, sería pensar que nos secularicemos, sería como de pronto haber perdido la batalla frente a un mundo que quiere conocer la presencia de Dios. Precisamente les hablaba a mis seminaristas de que a veces se puede incluso vivir un ministerio
sacerdotal secularizado, o sea, siendo sacerdotes pero viviendo mundanamente. Yo creo que eso no sería así. Entonces, a esa pregunta yo pienso que no, la vida sacerdotal como está concebida, no está concebida solamente en un orden disciplinario, sino en un orden de esencia. Nosotros no somos sacerdotes solamente por seguir una disciplina eclesiástica, sino que somos sacerdotes porque queremos configurar nuestra vida con la misma persona de Jesús en toda su dimensión sacerdotal. Ahora el Sínodo de la Amazonía ha estado considerando la posibilidad de dar el ministerio ordenado a hombres casados. ¿Es posible? Pues obviamente que es posible, porque el celibato es una disciplina, el celibato no es, digamos, condición sine qua non pueda uno ejercer el ministerio sacerdotal. De hecho, en la Iglesia Ortodoxa existen hombres casados legítimamente ordenados sacerdotes, así como en las iglesias pues, de tradición histórica cristiana. Por tanto, ¿qué sucede allí? Allí lo que se considera más es una situación particular, pero lo particular no puede volverse norma universal en la iglesia, eso nunca sucede. Entonces, si llega a suceder allí, me imagino que se legislarán unas condiciones muy particulares, deben ser personas nativas de estas regiones, deben ser personas probadas en sus virtudes, incluso en su vida matrimonial. De hecho, acá en la iglesia también tenemos, por ejemplo, el diaconado permanente, hombres casados que después de un tiempo de formación, después de haber probado su buena vida familiar y matrimonial también, son llamados al ministerio ordenado en el grado de los diáconos. Ellos tienen el orden sacerdotal, el grado de los diáconos. Entonces, como les digo, no creo que sea contradictorio pensar una cosa y la otra. Lo que hay es que colocarla en las circunstancias concretas y no pensar pues, en cosas que sean de carácter universal cuando son más bien una salida a una situación muy particular, como son esas regiones donde a veces no llega, ¿verdad?, ni siquiera una presencia sacerdotal. Es beneficiar a la comunidad por encima de la misma persona. Y el otro punto que yo quiero pues, destacar acá y es la fuerza grande que tiene el pueblo de Dios en todo esto. O sea, mira, nosotros no somos sacerdotes porque hayamos sido de pronto seleccionados o predestinados, escogidos en unas condiciones por nuestra humanidad, ¿no? El hecho de que existan sacerdotes es porque existe un pueblo de Dios que necesita de los sacerdotes. Porque hay un pueblo de Dios que necesita guías, necesita alguien que les lleve a comunicar esa gracia por medio de los sacramentos. Necesita pastores como el Señor Jesucristo, que nunca dejó solo a su pueblo, que todavía lo acompañan en las realidades sacramentales, en su presencia. Por tanto, la vocación no le pertenece ni siquiera al individuo, la vocación es algo eclesial. Entonces, pensar de que se quite esta posibilidad de que exista el sacerdocio como lo tenemos ahorita, es como quitarle también la ilusión a un pueblo de Dios de tener una presencia sacerdotal en medio de sus comunidades. O sea, hay un argumento serio, que es ese sensus fidei también. Recuerden que el sensus fidei, la fuerza del sensus fidei, alcanza una fuerza grande también en la vida y en la doctrina de la iglesia. Y eso hay que escucharla. Pienso que es muy importante mantener el orden sacerdotal como se ha llevado desde siempre, ya que nos basamos principalmente pues, en la vida que tuvo Jesús, y darle también un papel importante al hombre, ya que siempre, pues yo que he estado mirando varias parroquias o participo de varias, hay muchas mujeres, somos muy comprometidas, somos muy juiciosas, pues darles un espacio también a la parte masculina en ser sacerdotes. No me parece indicado quitar nunca el celibato, porque considero que son ejemplo de vida. Entonces ellos también nos ayudan a ver ese modelo de Jesús, el cual también fue célibe. Yo no podría decir qué es más importante, ¿sí? Más bien buscaría un equilibrio entre esas dos posibilidades, ¿sí? Yo creo que sí hay una necesidad de sacerdotes, ¿sí? Salvaguardando el concepto, ¿sí? Porque uno podría decir, pero sacerdotes ¿cómo? Entendemos que Jesucristo quiso discípulos misioneros, ¿sí? Y que aún no los llamó. Entendemos que el Señor sigue llamando, ¿sí? A esos que llama con una vocación específica, ¿sí? Al servicio de los
o administración de los bienes espirituales, pues podríamos llamarles los sacerdotes. Pero ¿cuáles son los sacerdotes que necesita la iglesia hoy? ¿Sí? Y ahí enlazamos con la segunda parte que se propone, ¿sí? O la segunda posibilidad. Y es que la iglesia hoy necesita, sí, sacerdotes, pero sacerdotes al servicio de los demás, ¿sí? Y especialmente de los más necesitados. Pero aquí también hay que salvaguardar algo. Los necesitados no son solamente los que carecen de bienes materiales, ¿sí? Sino especialmente todo aquel que carece de un bien espiritual, ¿sí? Llámese pobre o rico, ¿sí? De estrato 1 o estrato 7. Entonces, esa es la especificidad del sacerdote hoy, ¿sí? No para anular lo que conocemos como sacerdote, porque creo que es necesario y esencial para la iglesia, ¿sí? Sino para que de alguna manera volver a remodelar, ¿sí? Cuál es el sacerdote que Jesucristo quiere y que ha querido, ¿sí? Y hoy, especialmente hoy, ¿sí? Que hay tanta necesidad espiritual, por tantas propuestas que nos hace el mundo hoy, yo sí creo que los sacerdotes, entendiendo los carismas que se han recibido, deben volcarse a las necesidades espirituales de las personas. Y esto con la ayuda de Dios y con la ayuda de los hombres. Pues en este momento el orden sacerdotal como tal, el misterio de ser sacerdote, es fundamentalmente un hombre consagrado por Dios para el servicio total en la comunidad, y tiene como misión enseñar, santificar y guiar al pueblo de Dios. Considero que así como está instituido el ministerio del sacerdocio, es decir, un hombre célibe, consagrado por Dios, pues es la mejor forma de ejercerlo, dado que se tendría toda la disponibilidad para el servicio en la iglesia. Es una consagración que se hace totalmente, o sea, es todo el sacerdote el que se entrega a su esposa, en este caso que es la iglesia, precisamente para santificarla. No significa que uno en esta misión realmente sea perfecto, porque pues, el misterio de la vocación es un misterio de hombres humanos, pecadores, ¿no? Que tienen pues obviamente cualquier debilidad, pero sí con la gracia del Señor es posible ir consagrando la vida a este servicio tan bello como es el anuncio del Evangelio. Entonces mi visión del sacerdocio actual es la visión de un hombre elegido por Dios que se consagra al servicio de su comunidad y lo hace libremente, lo hace espontáneamente. Nadie nos está obligando para ser sacerdotes, sino que pues, el Señor nos ha llamado y en la libertad está poderle responder y entregarle la vida. El modelo del sacerdocio creo que es el modelo de Cristo. O sea, Cristo es nuestro modelo y el único que debemos seguir. Por eso mismo el sacerdocio es in persona Christi. Entonces ellos todo lo hacen a partir de Cristo. Consagran su cuerpo y su sangre como Cristo. Bautizan como Cristo. Entonces hacen presencia de la persona de Él en la tierra. Creo que Jesucristo no lo ha creado de manera improvisada, creo que ha sido todo un discernimiento, creo que la iglesia también, según el sentir y según el discernimiento con el Santo Espíritu, también ha ido categorizando cómo es un sacerdote en la actualidad. Cambios no creo porque Jesucristo así lo vivió y por lo tanto en él hoy el sacerdote también debe vivirlo así.